Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Jesús entra en Jerusalén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén como un rey, pero un rey diferente a los reyes terrenales, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías que decía: salta de júbilo, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de una asna. Por el camino por el que pasaba Jesús, la gente extendía sus mantos, como signo de la entronización de la realeza del rey David y su presencia mesiánica. Asimismo, gritaban las palabras del Salmo 118 que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Expresión en la que la palabra Hosana proviene del griego Hosanna, cuyo significado bíblico es: danos la salvación. El Señor Jesús es un rey de la paz, un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que ve en él al Salvador. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo: Hosana al Hijo de David, estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó
y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Con la expulsión de los vendedores, Jesús purifica el templo, cumpliendo la profecía de Zacarías que decía: desde ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Asimismo, Jesús viene como profeta para exigir el respeto a Dios. También se presenta como Dios para inaugurar los tiempos nuevos, dejando de lado los sacrificios en el templo por la nueva religión que adorará a Dios en espíritu y en verdad. Después de la purificación del templo, algunos niños repiten en el templo las palabras del homenaje a Jesús: Hosana al Hijo de David. Jesús defiende la aclamación de los niños ante los sumos sacerdotes y los escribas, haciendo referencia al Salmo 8, que dice: hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Maldición de la higuera. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Palabra del Señor. En el pasaje bíblico, el Señor Jesús tiene hambre. Por ello busca alimentarse con los frutos de la higuera. Sin embargo, solo encuentra hojas. La interpretación de este pasaje bíblico es la siguiente: el hambre que Jesús sintió, más allá de la necesidad del alimento corporal, es el hambre del amor que quiere de su pueblo Israel, pueblo que lo rechazó. La higuera es una figura del pueblo de Dios, es decir, Israel, que no dio los frutos de santidad y amor que Dios esperaba. Y en las hojas de la higuera, los padres de la iglesia ven una figura del pecado. Jesús responde a las autoridades judías. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará:
Pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Jesús, ante la pregunta que le hacen los sumos sacerdotes y las autoridades judías en relación con el origen de la autoridad con la que ejercía su ministerio, Jesús evita responderles y solo hace alusión al bautismo de Juan, para no causar escándalo, demostrando que su sabiduría proveniente de Dios era superior a la de la casta sacerdotal de aquellos tiempos. Asimismo, les dirige a ellos que esgrimían la representación del pueblo elegido de Dios, dos parábolas destinadas a demostrarles su infidelidad: la parábola de los dos hijos y la parábola de los viñadores asesinos. La parábola de los dos hijos. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. En esta parábola, el Padre es Dios, y su voluntad es que sus hijos trabajen en su viña, viña que representa su pueblo elegido, Israel. El primer hijo no quiso trabajar, pero luego se arrepintió y fue a trabajar. El segundo hijo dijo al padre que iría a trabajar, pero no fue a trabajar. El primer hijo de la parábola representa a los que, como las prostitutas y los publicanos, estaban conscientes de sus pecados, pero creyeron en la predicación de Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados y con ello hicieron la voluntad del Padre. El segundo hijo de la parábola representa a los que, como los fariseos y los sumos sacerdotes, se consideraban muy justos y observantes de la ley. Por ello, no creyeron en la predicación de Jesucristo, no se convirtieron y por ello no hicieron la voluntad del Padre. La parábola de los labradores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes
que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando: a mi hijo los respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. En la parábola, el propietario de la viña es Dios. La viña es su pueblo elegido, Israel. Los labradores responsables de la viña son las autoridades religiosas judías representadas por el Sanedrín, es decir, el Consejo Judío, compuesto por el sumo sacerdote, los ancianos, los saduceos, los escribas y los fariseos, y cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando las sagradas escrituras. Sin embargo, las autoridades religiosas judías habían desplazado el verdadero sentido del mensaje divino para hacer prevalecer sus intereses personales y grupales, estableciendo una religión basada en el cumplimiento estricto de la ley y las tradiciones, dejando de lado el amor y la caridad al prójimo. Por ello, los profetas, emisarios de Dios, fueron maltratados y asesinados porque estorbaban sus planes egoístas. Asimismo, Jesús les anuncia que asesinarían al Hijo de Dios. Por ello Dios les quitaría el privilegio de pueblo elegido y elegiría a otro pueblo que produzca frutos. Mensaje: querido hermano, querida hermana, Jesús es nuestro Rey y quiere habitar en el templo de nuestro corazón. Por ello, nos invita a escuchar, creer y confiar en su doctrina para producir frutos de santidad. Que el Señor te bendiga.